Gloria a Dios, en nombre del Señor. Y hablaremos de una palabra muy poderosa acerca del Dios viviente. Mucha gente lo escuchará predicando, mucha gente escuchará hablando de Dios, pero no hablarán del Dios viviente. Amén. Hablaré un poco del Dios viviente, lo hermoso y lo bueno que el Dios viviente ha sido con cada uno de nosotros, de que envió a Jesucristo y de quien Jesús hablaba acerca de su Padre, del Dios viviente. Amén. Pero antes de esta palabra muy poderosa, para hablarlo como Dios viviente nos cuida, como el Dios viviente nos protege a través de Jesucristo. Amén. Escuche esta palabra, la cual dice en primera carta de Juan, capítulo 2. Amén. Dice: hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tener para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta palabra muy poderosa Jesús nos lo deja a nosotros, a los hijos de ella, a los hijos de Jesucristo, del Hijo del Dios viviente. Pues si alguno falla, no es que se devuelva, sino que siga hacia adelante sabiendo que tiene un Padre que lo defiende y que lo protege y que murió por él. Acerca del Dios viviente que nos protege y nos cuida también, hablaremos una palabra muy poderosa acerca de todo lo que ella hace por cada uno de nosotros a través para que no vayan a un lugar de sufrimiento. Este tema le voy a poner, este mensaje, después de la muerte. Amén. Porque es muy doloroso ver a la gente gozándose en este mundo, fiestando, viviendo una vida sin saber qué le va a pasar después de la muerte. A mí me impacta algo muy poderoso que hace 7 años atrás yo estaba más joven. Y según la vida mía, la vivía bien, pero según la vida que vivía era una vida errónea. Escuchaba de Dios como muchos hoy en día escuchan de Dios. Solamente escuchan que predican de Dios, pero no conocen a Dios, no saben quién es Dios. Así mismo vivía yo en el camino en cual yo vivía. No sabía quién era Dios, solamente escuchaba hablar de Dios. A mí me impacta una palabra una vez que yo entré a mi casa hace como 17 años atrás, y cuando yo entré a mi casa, yo me recuerdo que de inmediatamente yo escuchaba algo que venía rodando, que venía corriendo rápido a la dirección donde yo estaba. Y yo me impacta algo que cuando eso llegó a la dirección donde justamente yo estaba, él se paró en el techo. Cuando él se paró en el techo, de inmediatamente apareció algo literal dentro de la casa. Eso era un espíritu de muerte. Cuando de repente ese espíritu de muerte entró, ese espíritu de muerte me frizó el cuerpo. Cuando me frizó el cuerpo, mi cuerpo cayó en la cama. Cuando yo intenté moverme, no podía. Pero justamente yo entrando a la casa, yo escuchaba que ese espíritu venía, esa cosa venía. Yo no sabía ni qué era que estaba pasando. Simplemente escuchaba que algo venía a la dirección donde yo estaba. Cuando eso llegó, justamente eso llegó y me frizó el cuerpo. Cuando me frizó el cuerpo, yo intenté moverme, pero el cuerpo mío cayó en la cama. Cuando yo intenté moverme, esa cosa, así mismito como me frizó el cuerpo, me sacó mi alma, según el que estoy hablando. Y cuando yo me vi afuera, para que entienda bien qué le pasa a una persona después que muere, cuando me sacó del cuerpo, yo me recuerdo que eso me dolía muchísimo. Por eso que dice un dicho que cuando un impío se va de este mundo, se va con dolor. El dolor que yo tenía cuando ese espíritu me sacó era muy doloroso. Me dolía bastante, la cual que cuando yo me vi fuera del cuerpo, lo que quería coger para mi cuerpo. Y eso me dolía tanto, 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 que toda la preocupación mía era querer volver a mi cuerpo. Toda mi mentalidad era volver al cuerpo del dolor que tenía cuando ese espíritu de muerte me sacó del cuerpo. Y a mí me impacta algo, que mientras yo estaba pasando por ese sufrimiento, había alguien que nos estaba vigilando. No solamente a mí, sino también el espíritu de muerte que me estaba jalando, me sacó del cuerpo. Y cuando él me estaba jalando para llevarme, la cual me dolía muchísimo por la manera en cual él me sujetaba, porque eso es algo como que te jala como si fuera como un imán. Cuando eso te saca como un imán, y eso duele. Y cuando a mí me pasa algo, que cuando él me saca del cuerpo, aparece el Dios viviente y me dice: reprende el espíritu de Pisón. Esa voz la escuché yo clarito.
Cuando yo reprendo el espíritu de Pisón, yo me recuerdo que ese espíritu me soltó y yo volví a mi cuerpo. Cuando siguió el tiempo, yo seguí como ignorante, como siguen los impíos, que hoy en día le predican y no escuchan. Yo seguí viviendo mi vida, como que eso fue un sueño y no pasó nada. Pero en mi vida personal yo sabía que la muerte andaba atrás de mí. Yo seguía haciendo todo lo que quería, no importando, sabiendo que la muerte andaba atrás de mí. Y después me mudé de donde yo vivía. Y cuando yo me mudé en aquel lugar, yo me recuerdo que yo llegué a mi casa. Y cuando yo llegué a mi casa, tranqué la puerta. Inmediatamente tranqué la puerta. Yo escuché como una multitud de como de algunas 7 gente hablando fuera de la casa. Pero justamente yo llegando y cerrando la puerta, cuando yo prendo la televisión, aquella gente siguen hablando. Cuando yo pago la televisión para de acechar por la ventana a ver quién era que estaban hablando, entra tú, y otros decían no, entra tú. Inmediatamente yo apago la televisión para de abrechar por la ventana. A mí me impacta algo que de inmediatamente algo tapasó la pared. Cuando eso tapasó la pared, yo me recuerdo que cuando tapasó la pared, así mismo como la tapasó, eso frizó mi cuerpo. Cuando frizó mi cuerpo, de inmediatamente mi cuerpo cayó. Cuando mi cuerpo cayó, yo intenté moverme, no pude. Cuando me sacó, me dice algo, reprende el espíritu de dragón. Es el Dios viviente que estaba hablando conmigo, pero yo no conocía al Dios viviente, no conocía de Dios, pero no sabía quién era que estaba tratando conmigo y quién era que me estaba librando de la muerte. Y de repente me soltó. Yo me tiraba de rodillas cada vez que pasaba eso. Y el tiempo siguió corriendo y yo seguía en lo mismo. Como que nada seguía importando, pero yo sabía que yo iba a morir en cualquier momento. En cualquier momento. Y yo me recuerdo que estaba muy triste. Eso siguió andando atrás de mí. Yo me recuerdo que yo me casé. Y cuando yo me caso, yo me dejé de la mujer que yo vivía. Tenía unos muebles y la mujer que yo tenía lo vendió. Cuando la mujer se llevó los muebles, que lo vendió, que lo sacó, justamente tranco la puerta. Cuando yo tranqué la puerta, que me voy para la cama, cuando me tiro, ese fue el que mandan a uno un espíritu de perro. Yo me recuerdo que ese espíritu de muerte que entró a la casa como un perro, cuando él entró, yo siento esa vaina que está abajo de la cama como un perro. Yo me pregunto a mí mismo mentalmente hablando que cuando ese perro entró, porque cuando la mujer sacó los muebles, yo cerré la puerta. Cuando yo cierro la puerta, yo no vi ningún perro entrar a mi casa. Cuando yo me tiro en la cama, que me siento, me tiro, yo escucho el perro. Cuando me voy a levantar, esa cosa me jala, ¡puf!, para atrás. Cuando me jala, que yo intento moverme, a mí me traspasó por la cama, ¡puf!, y dejó mi cuerpo. Cuando me traspasó, yo sentí la voz del Dios viviente que me dijo, repréndelo. Y yo reprendí en el nombre de Jesús. Y yo le digo a cualquiera que escuche esta palabra, que escuche este mensaje, que para los impíos el dolor es muy fuerte, porque cada espíritu de muerte que viene a buscar a una persona se va con dolor, se va con sufrimiento, y el tiempo hay que aprovecharlo. Date cuenta que la vida que tú tienes te la dio Dios. El alma que tú tienes te la dio Dios, y todo lo que tú tienes, hay un Dios todopoderoso, la cual se sacrificó por ti, que se llama Jesús. Que mira qué palabra muy poderosa dice él en la primera carta de Juan capítulo 2. Hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tener con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir que tú tienes que andar como Él. Quiere decir que tú tienes que escuchar su palabra para que seas salvo y puedas recibir la herencia. Aquello espíritu de muerte, a todo el que no tenga el Espíritu Santo se va con dolor de este mundo, y aproveche el tiempo. De quien Jesús habló, el Dios viviente, de quien yo te hablé, que gracias a Él y a nuestro Señor Jesucristo yo estoy aquí. Y no solamente eso viví.
Yo me recuerdo que el mismo Dios viviente yo no lo conocía. Ahí fue que yo vine conociendo al Dios viviente. Cuando un día llego yo de repente y algo me elevó hacia arriba. Cuando eso me eleva hacia arriba, yo llego de mi casa, del trabajo. Y en ese tiempo yo me convertí porque ya yo sabía que ya tenías que buscarle a Dios, porque esos feroces, espíritus de muerte, estaban haciendo todo lo posible para llevarme para el otro lado. Y cuando yo me arrepiento, el Dios viviente comenzó a tratar conmigo de otra manera. Yo me recuerdo que yo llegué a mi casa y cuando yo llego a mi casa, yo estoy tranquilo en mi casa, de repente yo veo algo como que me hace subir. Cuando yo subo para arriba, yo estoy como en los aires. Cuando yo estoy en los aires, yo veo que aparece alguien detrás de mí en el lado derecho. Cuando de repente se pone una multitud, aparece como una multitud delante de mí. El que está alrededor, al lado mío, en mano derecha, yo no conocía al Dios viviente. De ahí es que lo vengo conociendo a Él, Padre de Jesucristo. Cuando Él me dice, anuncia la venida de Cristo, yo comencé a predicar a aquella multitud. Cuando de repente yo comencé a predicar a aquella multitud, la gente comenzaba a burlarse, comenzaban a reírse. Pero ella estaba mirando todo, aquellas personas que estaban riendo cuando yo estaba predicando y le estaba anunciando de la venida de Cristo, que tenían que arrepentirse. Yo me recuerdo que de ahí Él me llevó a un lugar. En ese lugar, Él me llevó de un lugar para otro lugar. Del último lugar que Él me llevó, aquel lugar estaba cubierto de luz. Yo me recuerdo que aquel lugar estaba lleno de luz. No es como lleno de luz, sino que era blanco entero, como brilloso, el blanco entero. Y había como un vidrio. Me recuerdo yo como un cristal de vidrio. Y yo me recuerdo que ahí Él me dio un nombre, me llamó Candelero. Así me llamó Él. Gloria sea el nombre del Señor. Y de ahí fue que comencé a conocer el Padre de Jesucristo, al Dios viviente. Lo conocí con su nombre, el dueño de todo. Ahí lo conocí a Él con el nombre del dueño de todo, porque así le llamaban ahí en ese lugar donde Él me llevó, a aquel lugar lleno, cubierto de luz, blanco entero. Y yo me recuerdo que de ahí, después de ese proceso que Él me llevó y yo vi todo eso y me llamó Candelero, la cosa no me fue yendo bien. Yo me recuerdo que la cosa a mí me se volteó. La cosa comenzó a irme mal. Y yo me recuerdo que me fue tan mal que llegó un tiempo que yo iba todos los días llorando al trabajo, todos los días. Yo me recuerdo que cada vez que iba al trabajo, las lágrimas mías parecían como gotas de agua lluvia cayendo en el tanque del motor. Duré casi como alrededor de una semana o casi 2 semanas llorando todos los días. Yo me recuerdo que en el trabajo, los mismos compañeros míos me preguntaban a mí, Marino, ¿qué te está pasando? Porque tú no eres así. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasó? Y yo le decía, no, el problema mío es con Dios. A mí no me está pasando nada. Sí, a ti te está pasando algo, porque aún en el trabajo, las lágrimas mías aparecían como gotas de agua lluvia, cayendo cerca de donde yo estaba trabajando. Y los compañeros míos me veían llorando, porque yo no paraba algunas veces de llorar. Y cada vez que me veían llorando, ellos se paraban a preguntarme qué me estaba pasando. Por el sistema es que yo sentía como que Dios me había abandonado, como que yo no sentía a Dios, que qué es lo que estaba pasando, porque ya yo había tenido una experiencia con el Dios viviente y pensaba que la cosa me iba a ir bien aquí en este mundo. Y me impacta algo que en esas 2 semanas casi, llego yo a mi casa. Cuando yo llego a mi casa, me impacta algo que por última vez dije, Dios, tú me has abandonado, tú no me quieres. Y yo me recuerdo que yo llego a mi casa, a la medianoche o casi a la medianoche, algo por ahí. Me tiré hasta en el piso de silicio, porque yo dije, ya Dios no me quiere, yo voy a hacer. Y me tiré en el piso como de silicio. Y me recuerdo yo que casi a la medianoche, como por ahí, yo me levanto y cuando me levanto veo a mi mano derecha, ahí casi en la mano, alumbrando como un bombillo, cosa extraña que yo nunca iba visto. Cuando de repente yo veo mi mano brillando como un bombillo, yo trato de pararme para embalarme. Cuando yo me paro para embalarme, yo me impacta algo que escucho la voz del Dios viviente y me dicen, te visitan.
Cuando yo escucho el Dios viviente, que ya lo conozco y como ya yo he tratado que es Padre de Jesucristo, me detengo. Y cuando yo me detengo y me pongo donde mi misma mano estaba alumbrando, de repente aparece una luz blanca del tamaño de un hombre frente a mí. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando esa luz aparece frente a mí del tamaño de un hombre, me doy cuenta que es Jesús. Yo me recuerdo que cuando yo intenté acercarme de él, no podía. Y por más que yo intentaba, no podía, porque algo como que impedía que yo me acercara a él. Yo me recuerdo que yo estaba pasando un dolor tan inmenso que yo dije, prefiero morir por la mano de Dios que morir en pecado. Cuando yo dije eso, yo me acerqué, no importando que yo iba a morir, mi cuerpo entero se transformó en luz. Y ahí fue que conocí que yo soy parte del cuerpo de Dios, parte del cuerpo de Jesucristo. Ahí fue que conocí a Jesús. Cuando lo vi literal frente a mí, gloria sea el nombre del Señor. Ahí me di cuenta por qué Jesús dice, mi Padre y yo uno somos. Porque cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Dios. Así como Jesús es parte del cuerpo de Dios viviente, así también somos nosotros parte de Dios, de Jesucristo. Jesús vive por el Dios viviente y nosotros vivimos por Jesús. Por eso es que Jesús dice, si me fuere y yo prepararé el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, porque somos parte del cuerpo de Jesucristo. Y como somos parte del cuerpo de Jesucristo, el Dios viviente nos protege. Si no conoce al Dios viviente, usted ve en Mateo 17, y el que llega cubierto de una nube de luz es el Padre de Jesucristo, conocido como el Dios viviente, el dueño de todo. Amén. Y el Dios que vino en semejanza de hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, que dice que Dios es luz, aquella luz verdadera que vino a este mundo, es nuestro Señor Jesucristo, el Dios viviente, el Señor Jesucristo, al cual el Dios viviente puso en su trono y le entregó toda autoridad, todo juicio. El que condena es nuestro Señor Jesucristo, porque el Dios viviente le dio toda potestad. Y así como Jesús dice que al que venciere lo sentará en su trono, así como su Padre lo sentó en su trono. Y así tenemos que ser obedientes. Sabemos que en este mundo mucho le fallamos a Dios, pero Jesús dice que aún así intenta hacer lo bueno, intenta levantarte, porque lo demás Él lo hará. Él mismo se te va a santificar. Lo que hoy en día tú no puedes ver, porque tal vez estás pasando por un proceso terrible o fuerte. Recuérdate que hay un Dios todopoderoso que vela por ti, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tener para con el Padre, a Jesucristo es justo. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel Dios que vino en semejanza de Dios. ¿Quién es Jesús? Aquel que murió en la cruz. ¿Quién es Jesús? Aquel Dios, aquella luz verdadera que vino a este mundo para alumbrar. Y así mismo que quiere que nosotros alumbremos a aquellos que andan en tinieblas. Recuérdate que tú viniste a este mundo, no viniste por venir, sino que hay un Dios llamado Jesús, la cual que compartió su vida para que tú tuvieras vida. Porque cuando Dios tomó al hombre del polvo de la tierra, hizo lodo, hizo un muñeco, ella sopló aliento de vida en su nariz para que el hombre viviera y sea un ser viviente. Y eso tiene que aprovecharlo, porque en cualquier momento Cristo viene. Y lamentablemente, recuérdate, si tú no sabes quién eres tú, la más vida puede vivir. Si Dios te dice que aquel lugar de sufrimiento y todo lo que Él desea para ti es felicidad, porque lo mejor Dios lo guardó para los justos, para los fieles. Muchos creen que viviendo la vanidad de este mundo, sabiendo que todo lo que el hombre tiene se va a desvanecer. Tú no has visto algo que permanezca para siempre en este mundo. Tú puedes tener la cosa más bonita y al final se va a destruir. Ahora, Dios guardó lo precioso, Dios guardó lo hermoso para los justos, para los fieles, para aquellos que le sirven, que es la herencia de Dios, la herencia de Jesucristo. Amén. Y solamente la van a recibir aquellos que guardan su palabra. Expliqué muy claro. Aquellos que se van sin Cristo, viene un espíritu de muerte por ellos. Por aquellos que se van con Cristo, duermen hasta que Cristo venga. Y dice muy claro que aún no se ha manifestado lo que
Dios quiere, lo que hemos de ser, eso se va a manifestar cuando Cristo venga, que seremos levantados y seremos transformados. Ahora, lo que Dios quiere es que permanezcamos en la verdad, para que el Espíritu Santo se pueda manifestar en nosotros. Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos en su camino sea bueno y que practiquemos siempre lo bueno, para que el Espíritu Santo, según la obra que Dios quiere en nosotros, se siga manifestando. Recuérdate que hay un Dios que te ama. Recuérdate que ni aunque tú vives en este mundo, hay muchas cosas que tú no sabes. Eres como un niño inocente. Un niño inocente porque el mundo espiritual existe. Y el mundo natural lo ignora. Y eso es algo que ni aunque tú no quieras, tienes que sujetarte a Dios, porque Dios es espíritu. Y es necesario, hermano, recuérdate que hay un Dios que te ama y aproveche el tiempo antes de que sea tarde. Dios te bendiga y Dios te guarde.